Buenas tardes y bienvenidos a Píldora de Salud, el programa que aporta pequeñas dosis de conocimiento para que mejores tu estado de salud y bienestar, así como el de tus seres queridos. Os habla Carlos Galante Sabal, nutricionista clínico, especialista en salud digestiva, coaching nutricional y el abordaje nutricional en la cirugía y la endoscopia bariátrica. Antes de seguir con el programa, quiero mandarle saludos a nuestro director oficial, que es el profesor doctor Jaime Rodríguez Quintosa, que hoy no puede estar aquí con nosotros, pero le mandamos un fuerte abrazo porque el deber le llama. Hoy me acompaña la doctora Sara Castro Barquero. Ella es dietista nutricionista y doctora por la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el BCN Natal, en el Hospital Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y la podéis encontrar en sus redes sociales, @saracastrodn. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y encantada de estar aquí. Es un placer tenerte. Vamos a entrar ya directamente al tema de hoy, y es que, bueno, para quienes no la conozcan, la doctora Sara Castro es especialista en antioxidantes. De hecho, de eso fue su tesis doctoral. Y bueno, yo le voy a lanzar la primera pregunta, que es ¿por qué son tan importantes los antioxidantes y por qué últimamente se está también como hablando tanto? Sí, bueno, para entender primero lo que es un antioxidante, hay que explicar primero el concepto, ¿no?, de oxidación o de estrés oxidativo. Básicamente, el estrés oxidativo es cuando se crean unas sustancias que se llaman radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Esta palabra quizás es muy técnica, pero la gente no se tiene que asustar. La oxidación forma parte de la vida, ¿no? Es decir, cuando respiramos, cuando hacemos actividad física o incluso el propio proceso de obtener energía, genera esta oxidación, ¿sí? O sea, forma parte de la vida. Exacto, de hecho, el envejecer es que nos oxidamos, ¿no? O sea, al final el oxígeno, que es algo que nos da la vida, también nos la va quitando poco a poco porque nos va oxidando. Sí, ¿Es así? exacto, exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Como pasa en muchas situaciones en medicina en general, no es el exceso de esta oxidación, que se asocia con algunas enfermedades crónicas muy prevalentes, como puede ser la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Pero yo creo que lo más fácil es poner un ejemplo. Estas sustancias oxidantes, ¿no?, a veces pueden dañar esa célula, esa viabilidad de la célula, o incluso pueden hacer cambios en el ADN, ¿no?, en esa estructura genética, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo creo muy aplicado es, por ejemplo, lo que pasa con el colesterol, ¿no? Sobre todo el colesterol LDL, también conocido como colesterol malo, ¿no?, cuando se oxida, es más fácil que se deposite en esa arteria, ¿no? Es decir, tiene un poder un poco más patológico o es un poquito más dañino en cuanto a la enfermedad cardiovascular, ¿no? Por lo tanto, esto es un ejemplo cómo este exceso de producción de especies reactivas de oxígeno puede asociarse a enfermedades crónicas. Y estas especies reactivas de oxígeno o ROS, que también se llaman Sí, así, ¿no? Como para los amigos ROS, sí. ¿cómo se forman? Básicamente, ya os digo, es por vivir, por respirar, pero hay algunas actividades, como por ejemplo estar expuestos a humo, el tabaco, ¿no?, la Ujú. exposición solar también, pues bueno, un estilo de vida sedentario también puede aumentar esa producción de ROS. Algunos alimentos, una dieta no saludable, pues pueden ser factores que aumenten la producción de estas especies reactivas de oxígeno, ROS, para los amigos. Y entonces, en cuanto a los antioxidantes alimentarios, ¿qué papel juegan, no? Hemos visto que, bueno, cuando nos oxidamos y así, eh, ¿cuál es el papel de esos antioxidantes? ¿Por qué son tan importantes entonces? Sí, bueno, un poco el papel de los antioxidantes es que se oxidan ellos para evitar que se oxiden otros compuestos, ¿no? Voy a recuperar el ejemplo que hemos puesto del colesterol LDL, ¿no? Si se oxida un antioxidante, no es tan dañino como que se oxide, por ejemplo, esta molécula de LDL, ¿no? Entonces, una ingesta o una dieta rica en estos compuestos antioxidantes, pues va a mantener esos niveles de estrés oxidativo de una forma, digamos, saludable, que no aumente ese riesgo, ¿no?, de tener. Es decir, que son esas sustancias las que a oxidarse ellas, pues nos previenen a nosotros de que sean nuestras células las que se oxiden, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. ¿Y algunos ejemplos desde el punto de vista de alimentos?
qué son esos antioxidantes, porque sí, se habla mucho de esto tiene muchos antioxidantes, tal, pero realmente a lo mejor no los conocemos tanto, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hay algunas vitaminas que ya tienen esa función antioxidante. La más tradicional es la vitamina C, también tenemos la vitamina A, retinol, carotenoides, quizás estos términos nos suenan, y también la vitamina E, ¿no? Estas son las clásicas, digamos, nutrientes antioxidantes. Pero después también tenemos algunos minerales, como es el caso del selenio o el zinc, que también tienen este papel, ¿no?, antioxidante. Sin embargo, a mí, permíteme, Carlos, que introduzca para mí uno de los protagonistas importantes, que son los polifenoles, ¿no? Los polifenoles no son nutrientes como tal, son compuestos bioactivos que encontramos en alimentos de origen vegetal. Y bueno, simplemente también para la audiencia que nos está escuchando, que sepa que es un poco, en parte, los responsables de los beneficios de la dieta mediterránea, ¿no? Y son estos compuestos, ya te digo, principalmente de origen vegetal, luego vamos a poner ejemplos de en qué alimentos están, ¿no? Pero sí que tienen una clara acción antioxidante. Perfecto. ¿Y cuáles son parte de los beneficios? Es decir, nos ha explicado que la principal función es que se oxidan ellos, ¿no? De esta manera nos protegen, pero ¿qué otros beneficios puede aportar para la salud el hecho de, bueno, pues consumir más alimentos vegetales, ¿no? En ese sentido, por estos antioxidantes. Exactamente. De hecho, tenemos diversos estudios, tanto epidemiológicos, que han seguido, ¿no?, a una población en concreto durante muchos años. Y es justamente, se observa, ¿no?, cómo esa ingesta alta de productos vegetales, verduras, frutas, legumbres, que son ricas en estos compuestos antioxidantes, se asocian a una menor incidencia de enfermedad, principalmente cardiovascular, también en cáncer y muerte por todas las causas, ¿no? Entonces, esta es un poco también la explicación de por qué la alimentación basada en plantas o en alimentos de origen vegetal se asocia a la salud en parte por la presencia de estos compuestos antioxidantes, ¿no? Y sí que quiero hacer una pequeña mención, que es que pasa algo muy curioso, la evidencia científica que tenemos ahora, que es que se observa un efecto protector beneficioso con los alimentos ricos en antioxidantes. En el caso de los suplementos no está tan claro. Es decir, parece que es una combinación de diferentes aspectos, ¿no? En el caso de la alimentación hay una palabra mágica que es sinergia, ¿no? Es esa sinergia entre diferentes compuestos y parece que en el caso de los antioxidantes, cuando están en sinergia con otros nutrientes, es cuando se produce, entre comillas, la magia, ¿no? Ese efecto realmente protector. Precisamente eso le iba a preguntar ahora mismo, por la suplementación, ¿no?, que hay de ello, porque sí que es verdad que en el mercado pues vemos multitud de opciones de suplementación que te venden pues grandes, ¿no?, efectos antioxidantes, rejuvenecedores y todo esto. Sí, de hecho, en este aspecto voy a empezar dando un mensaje muy de dietista nutricionista, ¿no? Pero sí que es verdad que en general deberíamos suplementar aquello donde exista un déficit, ¿no? Vamos a poner el caso seguramente más normal, que es el de una ferropenia o cierta anemia, ¿no? Pues se da ese suplemento de hierro, ¿no? Eso sería el consejo de salud más óptimo, que un profesional, cuando hay un déficit en concreto, se suplemente ese nutriente. Dicho esto, sí que es verdad que hay algunas situaciones donde algunos suplementos han demostrado tener cierta evidencia y un efecto beneficioso en algunas patologías, ¿no? No tienen por qué ser antioxidantes, pero déjame que ponga 3 ejemplos también Sí, por supuesto, claro. para entenderlo, ¿no? Los suplementos, por ejemplo, de calcio y vitamina D, son imprescindibles en el tratamiento de una osteopenia, de una osteoporosis. Y suele ser un tratamiento muy habitual en el caso de las mujeres a partir de la etapa de la menopausia, etc., ¿no? Y es un suplemento que ha demostrado realmente una eficacia con un problema de salud muy prevalente, ¿no? Otro ejemplo es el embarazo, que es justamente donde estoy trabajando ahora, ese suplemento de ácido fólico, vitamina B9, ¿no?, en esa etapa preconcepcional y los 3 primeros meses de embarazo, reduce significativamente el riesgo de tener defectos del tubo neural como espina bífida. Y en concreto, que esto no sé si la audiencia lo conoce, pero en el caso de los antioxidantes, con la degeneración macular, que es una complicación ocular bastante típica asociada a la edad, se está empezando a observar cómo una combinación de diferentes antioxidantes como vitamina C, E, zinc, cobre y otros compuestos
pues parece que mejora significativamente esta patología, que además es una patología bastante molesta, ¿no? El paciente empieza a perder visión periférica y y se están empezando a utilizar suplementos de antioxidantes para esta patología que es la degeneración macular asociada a la edad. Entonces, que en cuanto a la suplementación de micronutrientes o de antioxidantes es como sí, pero depende, ¿no? Muy buen punto. En cada caso, es verdad. Ni la suplementación es lo mejor y la necesitamos absolutamente todo el mundo, ni tampoco no es que nos sirva para nada y sea un engañabobos. Es decir, bueno, con matices, ¿no? Como pasa siempre en nutrición, en nuestro campo. Y precisamente la siguiente pregunta, pues viene derivada de lo que estabas comentando, ¿no? Dentro de esa suplementación, ¿realmente es seguro o existe algún riesgo? Sí. A ver, volvemos un poco a esta idea, ¿no? de qué es realmente lo que necesitamos. Si tuviéramos que poner una balanza riesgo, hay que ir con cuidado con esas vitaminas, sobre todo, que son liposolubles, ¿no? Es el caso de la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D. ¿Por qué? Porque al ser vitaminas liposolubles, nuestro organismo lo puede almacenar en el tejido adiposo, ¿vale? En la grasa, ¿no? Entonces, esta almacenación puede hacer que nos dé un efecto tóxico, un efecto de lo que se llama una hipervitaminosis, ¿vale? Entonces hay que ir con cuidado con estos suplementos que pueden tener estas vitaminas, ¿no? Porque podemos llegar a un riesgo de toxicidad. Pero sobre todo los riesgos, especialmente el problema más común que nos encontramos, es que los suplementos, sobre todo de antioxidantes, vamos a poner ejemplos concretos, pueden interaccionar con algunos fármacos. Entonces, mensaje general, pacientes o personas que tomen fármacos, consulten siempre a su médico o farmacéutico o dietista nutricionista si realmente no hay ninguna interacción con este suplemento, ¿no? Hay, en el caso de los antioxidantes, la vitamina C y E puede interaccionar en algunos tratamientos quimioterapéuticos, por ejemplo, ¿no? Con los riesgos que esto puede suponer. Entonces, en este aspecto hay que ir con cuidado, ¿no? Y luego sí que, si me permites, Carlos, quiero explicar una paradoja, que es el caso de los suplementos de vitamina A o de carotenoides, betacarotenos en fumadores, ¿no? Esto no sé hasta qué punto la población es consciente, pero una persona fumadora debería evitar esos suplementos, porque se ha asociado a mayor cáncer de pulmón. ¿Y esto por qué digo que es una paradoja? Porque los estudios epidemiológicos, etcétera, observan cómo consumir carotenoides y vitamina A en la dieta tiene un efecto protector sobre el cáncer de pulmón, ¿no? Pero en el caso de los fumadores existe este efecto contrario, ¿no? Y un poco esto se explica por lo que hemos definido en la primera pregunta, ¿no? Los antioxidantes se oxidan ellos para evitar que otras cosas se oxiden, ¿no? Pero en el caso de una persona fumadora hay realmente un entorno muy oxidante, ¿sí? El tabaco es un oxidante muy, muy descrito y encima tomar una dosis alta de estos antioxidantes pues puede tener, como vemos, un efecto perjudicial y un poco paradójico, ¿no? Entonces, bueno, quería poner este ejemplo porque creo que es bastante representativo de los posibles riesgos asociados a estos suplementos. Desde luego, porque alguien puede pensar, ostras, pues sobre todo en verano, ¿no? Pues me tomo carotenoides, que es la vitamina A, ¿no? Porque me han dicho que va bien pues para ponerme moreno y así, ¿no? Y resulta que eres fumador y sin quererlo, pues resulta que te estás poniendo en peligro todavía más, ¿no? ¿Y cómo podríamos equilibrar la ingesta de estos antioxidantes a través con la dieta y, bueno, posteriormente pues con la suplementación si fuera necesario? Sí, de hecho yo tengo una regla, que es la regla del color. Toda la gente que ha trabajado conmigo ya conoce esta regla, pero básicamente hay una manera muy sencilla de identificar qué alimentos, ¿no?, son ricos en estos compuestos antioxidantes. Básicamente los compuestos antioxidantes son moléculas que dan color al alimento. Entonces, todos esos alimentos que tengan un color intenso, un color vivo, se me ocurre, por ejemplo, ¿no?, todos los frutos rojos, por ejemplo, el café, el té verde, el aceite de oliva virgen extra, ¿no?, que tiene ese color Aquel vivo, fuerte, sí. Exacto. Que pica aquello, que rasca. Exacto, ¿no? O, por ejemplo, en el mundo vegetal, ¿no?, las verduras, pues tendrán más antioxidantes, por ejemplo, un tomate, ¿no?, rojo, una berenjena, etcétera, que no tanto quizás una lechuga o una col blanca, ¿no? Entonces, esta regla del color creo que es muy sencilla y nos puede, en el supermercado, facilitar la tarea, ¿no?, de saber qué alimentos contienen más antioxidantes y cuáles no.
Entonces, una cosa que sí que respecto a los suplementos, volvemos a ese concepto creo que es uno de los conceptos clave de nuestra charla de hoy, ¿no? Que es ese efecto sinérgico. Podemos tomar, vamos a poner la vitamina C como ejemplo de antioxidante estrella, ¿no? No es lo mismo tomar un tazón de fresas que 500 miligramos de vitamina C. ¿Y esto es por qué? Porque las fresas, esta pieza de fruta, no solamente tiene vitamina C, tiene fibra, tiene estos polifenoles que hemos hablado al principio, tiene otros compuestos que hace que ese efecto antioxidante y ese efecto para la salud sea pues más completo que no solamente ese nutriente aislado, ¿no? Entonces, bueno, al final sería un poco la idea, ¿no? De intentar ir a por esas verduras de color vivo, a esos alimentos de color oscuro, priorizar, pues bueno, la fruta, verdura, bueno, lo que ya sabemos. Los alimentos frescos, naturales. Exacto, exacto. ¿Y qué hay en cuanto a la biodisponibilidad? Bueno, primero quería preguntarte si nos puedes explicar para la audiencia qué es ese concepto, porque muchas veces a lo mejor pues no se entiende. Y bueno, y si hay que tenerlos en cuenta a la hora de suplementarse o con incluso la alimentación dentro de esa propia sinergia. Sí, bueno, la biodisponibilidad en realidad es un problema que tienen alimentos, que es que podemos ver que tienen una cantidad de un nutriente en concreto, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Puede ser que las espinacas tengan, no sé, 200 miligramos de calcio, pero es que sabemos que esos 200 miligramos no se absorben. Y esto es la biodisponibilidad, ¿no? Un alimento que tiene una alta biodisponibilidad significa que ese nutriente, la cantidad que está en el alimento, se va a absorber la mayor proporción posible. Y, bueno, malas noticias para la sinergia, ¿no? Muchas veces cuando tenemos alimentos complejos, donde hay otros nutrientes como la fibra, etcétera, puede ser que haya cierto problema para la biodisponibilidad de estos antioxidantes. Tengo un ejemplo bastante reciente, además de una investigación de un grupo de la Universidad de Barcelona, donde vieron que los carotenoides, esta vitamina A, que ya hemos visto que es una de las conflictivas en cuanto a un exceso, era curioso lo que sucedía, ¿no? Porque las personas que tomaban fruta y verdura tenían niveles en sangre más altos de este carotenoide, es decir, tenían una alta biodisponibilidad, pero las personas que tenían una alimentación muy rica en grasa, se veía que tenían menores niveles plasmáticos de esta vitamina, de estos carotenoides, ¿no? Entonces esto es curioso porque es una vitamina, como decíamos, liposoluble, se encuentra principalmente en la parte grasa y este es un resultado que creo que es muy significante, ¿no? Como a veces esas mezclas o ese patrón dietético puede también interferir en la biodisponibilidad de estos compuestos, ¿no? Y luego sí que también quiero hablar de los polifenoles, ¿no? Que son este grupo estrella. Y los polifenoles realmente tienen una biodisponibilidad muy bajita. Se estima que es de entre un 5 y un 10% de lo que comemos se absorbe. Y esto que a lo mejor puede parecer malo, no lo es. Porque justamente todo esta parte, ¿no? Que no se absorbe sirve como alimento o como prebiótico para la microbiota, ¿no? Es decir, sirve como alimento para esas bacterias saludables y acaba teniendo un efecto también saludable, ¿sí? Sobre esa microbiota intestinal y mejorando también esa composición de la microbiota intestinal. Un temón también. Un temón. Que ya te invitaremos otro día para que hables de ello, porque si no, no nos daría el tiempo. ¿Y qué papel desempeñan los antioxidantes en la prevención o en frenar el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Antes nos hablabas de la oxidación de ese colesterol malo y hacías así, entre comillas, ¿no? ¿Qué papel tienen en este aspecto? Bueno, las enfermedades crónicas más prevalentes, como es la enfermedad cardiovascular, el cáncer, etcétera, comparten algunas bases fisiopatológicas, ¿no? Básicamente comparten ese estrés oxidativo, ese exceso de estrés oxidativo y también esa inflamación. Suele ser una inflamación de bajo grado, pero crónica, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente la alimentación juega un papel muy importante, mediando estas dos factores: el estrés oxidativo, con estos compuestos antioxidantes, y también la parte, ¿no?, de inflamación y especialmente la de bajo grado. Y es por eso que una dieta, un patrón dietético rico en compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, tenemos la combinación perfecta, ¿no? Y en cuanto a patrón saludable, déjame que ya presentemos a la dieta mediterránea. Dale, adelante. La dieta mediterránea, pues básicamente se caracteriza, ¿no?, por tener un perfil de grasa
muy saludable, muy antiinflamatoria. Es una grasa principalmente insaturada, monoinsaturada, poliinsaturada, muy antiinflamatoria, pero es que además, como he mencionado antes, tiene estos polifenoles, estos antioxidantes, además muy únicos. Ya luego lo veremos con esos alimentos no tan típicos de la dieta mediterránea, ese aceite de oliva, esos frutos secos, que, bueno, pues seguramente sea lo que explique el porqué de la dieta mediterránea, pues tiene este efecto cardioprotector y también sobre otras enfermedades, pues como puede ser el cáncer, específicamente cánceres relacionados con la alimentación, como puede ser el cáncer de mama. Ujú. ¿Y qué recomendaciones respecto a cómo podría pues, nuestra audiencia, por ejemplo, ¿no? incrementar la ingesta de antioxidantes a través de la alimentación? Sí, ya hemos hablado de la regla del color, ¿eh? Pero además es importante que entendamos que los dietistas nutricionistas no dejamos nada al azar. ¿Eh? No es un capricho nuestro, ¿no? El tema de comer 2 veces al día verdura, una de ellos en crudo, 3 piezas de fruta al día, el tema de incluir cereales integrales, el tema de utilizar aceite de oliva como principal grasa, no es un capricho del dietista nutricionista, no es que lo saquemos de, ¿no? de la chistera, sino que realmente la explicación la tenemos aquí. Si tenemos una dieta rica, pues esto, ¿no? En productos vegetales, en frutas, verduras, legumbres, etcétera, esto también nos va a dar esa cantidad de antioxidantes que necesitamos, ¿no? Entonces, vuelvo. ¿Qué recomendación? Pues básicamente seguir un poco esas recomendaciones de las diferentes guías y demás, ¿no? Pero bueno, déjame que, por supuesto, dé algún tip, ¿no? Para la audiencia un poco más concreto, ¿no? Sí que hay, dejarme que presente, yo creo, 3, 4 alimentos que son muy ricos en antioxidantes. Uno de ellos son los frutos rojos. Cada vez se habla más de ellos, cada vez los encontramos en más formatos. Tenemos pues los arándanos, cranberries, bueno, diferentes berries, ¿no? Que es la palabra en inglés, diferentes frutos rojos, y son unos alimentos realmente muy ricos en estos antioxidantes. Otro ejemplo que a mí personalmente me gusta mucho es el chocolate negro. ¿Mm? Ojo, Mm, ojo, más del 70% de cacao. Esto es importante hacer este matiz. Un producto con un porcentaje de cacao alto también es un producto rico en antioxidantes, además muy bueno, muy rico. ¿Vale? Y por último tenemos algunas bebidas como es el café y el té. Vuelvo a hacer un paréntesis, siempre y cuando no tenga, ¿no? un exceso pues, de ya sea de azúcar, etcétera. Pero la bebida café y té también son una fuente extra de estos antioxidantes. ¿Y qué hay del vino tinto? Bueno, el vino tinto es también una fuente de antioxidantes. Ujú. Esto es así. Además, lleva alcohol. El alcohol lo que hace es que hace que estos antioxidantes sean más biodisponibles. Pero bueno, el consumo de alcohol no se puede recomendar. ¿Vale? Si una persona no toma alcohol, no tiene que beber vino para tener antioxidantes. Hay otras alternativas. Pero en el caso de que una persona consuma vino, lo tenga en su alimentación, solo el vino no hace nada, ¿eh? Hay que tener, siempre me gusta decir esto, ¿no? Hay que tener una buena dieta, si no, nada funciona. No sirve de nada pues tener un consumo de chocolate diario o alto si el resto de patrón no es saludable. Y en el caso del vino, pues sucede un poco similar. Perfecto. ¿Y nos podrías hablar sobre la relación entre los antioxidantes y el envejecimiento de la piel? Sí, en este aspecto puedo hablarte obviamente desde el punto de vista nutricional, Ujú. pero sí que es verdad que los dos principios activos que tienen más evidencia científica sería por un lado el retinol, que es un derivado de la vitamina A, y la vitamina C. Y bueno, al final estos son compuestos antioxidantes y ¿qué hemos de decir nosotros, ¿no? Son compuestos que están en los alimentos que debemos consumir y de hecho, hablando con algunos dermatólogos, ¿no? Es muy importante llevar una buena alimentación para asegurar un envejecimiento saludable. También volviendo a los polifenoles, ¿no? Que es un tema interesante. Cada vez veo también más productos con algunos polifenoles, como el resveratrol, ¿no? Con este claim, ¿no? O con esta etiqueta, ¿no? De antiedad. Pero un poco en la pregunta anterior, es importante entender que seguir una alimentación saludable es la base. ¿Eh? Es la base para muchas enfermedades, seguramente también para este envejecimiento de una forma saludable. Cada vez se habla más de este término, ¿no? De envejecer de una forma activa, saludable y seguramente también podemos englobar la piel, seguro. Quiero recordar a la audiencia que
Estamos entrevistando a la doctora Sara Castro Barquero. Ella es dietista, nutricionista, investigadora y que la podéis encontrar en sus redes sociales @saracastrodn. Y siguiendo con la entrevista, quería preguntarte, doctora, ¿cómo pueden estos antioxidantes pues, ayudar bueno, en realidad ya las he estado respondiendo, ¿no? Es decir, ¿de qué manera nos pueden proteger, por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, concretamente? Sí, al final lo que muchos estudios observan es comparar personas con una baja ingesta versus personas con una alta ingesta de estos compuestos, ¿no? Y es realmente se ve que a medida que esta ingesta es más alta, el riesgo de tener esas enfermedades es más bajo, ¿no? Entonces, esto básicamente los mecanismos ya los hemos ido explicando. Es esta capacidad de disminuir el estrés oxidativo, ¿no? Y ya sabemos que es la base de muchas enfermedades. Pero un poco yo el mensaje que le daría a la población es esto, ¿no? Intentar de forma diaria introducir pues, estos alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, aceite, de una forma diaria, esto es importante, porque se ha visto y tenemos evidencia científica suficiente para saber que realmente pues, están reduciendo el riesgo de enfermedades pues, que a todos nos preocupan, ¿no? Como es la enfermedad cardiovascular, también importante toda la parte de neurocognición, ¿no? Enfermedades asociadas a esta parte más cognitiva, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, al final hay que comer una alimentación basada en plantas, verduras, frutas, etcétera. Sí, sí. ¿Y existen diferencias en cuanto a las cantidades que se necesitan de antioxidantes entre los distintos grupos de edad, por ejemplo? Bueno, acorde a digamos, a las ingestas de referencia en España, sí que hay una etapa de la vida que es muy importante, que es el embarazo, ¿vale? Sobre todo embarazo y también la lactancia. Suelen ser dos momentos donde estos requerimientos suelen estar aumentados, especialmente vitamina A y vitamina C, ¿no? Suelen estar un pelín aumentados, deberíamos tomar un poquito más, ¿no? Y luego también otro punto, otro momento de la vida donde también podemos necesitar un poquito más es cuando ya tenemos una edad más avanzada. Esto se calcula más o menos a partir de los 70 años. Sobre todo los requerimientos de vitamina C se ven un pelín más aumentados, ¿no? Y bueno, en el caso de los niños, ¿no? Los niños van aumentando sus requerimientos a medida que crecen, ¿no? Esto también es algo bastante típico en nutrición, a medida que van creciendo, sobre todo llegan a una parte ya más de la adolescencia, ya casi la preadulto, ¿no? Es cuando ya se ponen a un nivel más como los adultos, ¿no? Pero sí que destacaría embarazo, lactancia y después esa edad ya más avanzada, 70 años. Perfecto. Vamos a dar paso a preguntas que nos están entrando desde nuestros oyentes. Así que adelante, Jordi, por favor. Hola, buenas. Bueno, pues la primera la dice Nancy, dice, hola amigos, ¿cuáles son las frutas con más antioxidantes? Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que aquí usaría la regla de color, Nancy. Todas esas frutas que tengan un color vivo, un color rojo o más hacia el morado, van a ser frutas ricas en estos antioxidantes. Hemos hablado de los frutos rojos, ponemos también, por ejemplo, las fresas, podemos poner también los cítricos, ¿eh? Todas esas, la naranja, mandarina, cítricos, también suelen ser frutas muy ricas en estos compuestos antioxidantes. También la vitamina C, ¿no? Los cítricos, kiwi, etcétera. Estas serían las frutas más ricas en estos compuestos. Y luego tenemos a Miriam desde Castellón de la Plana que dice, ¿todos los antioxidantes son naturales? Entiendo que te refieres a la parte de suplementación, porque en la parte de la alimentación sí que estamos hablando en todo el momento de productos frescos, productos que podemos encontrar en el mercado. Entonces, en este caso sí que serían naturales. Y en el caso de los suplementos, depende un poco, ¿eh? Normalmente los suplementos suelen ser de origen, digamos, lo que hacen es coger ese compuesto, ese extracto de un alimento. Verás que hay muchos antioxidantes que son extractos justamente de alimentos, pero en los alimentos, que es un poco lo que nos estamos centrando en la charla de hoy, sí que son en general naturales, sobre todo si son frescos, sí. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, siguiendo con la entrevista, a mí, bueno, ahora escuchando las respuestas que nos ha dado, me ha surgido una pequeña duda, y es que dentro de esa regla de los 5 colores, ¿no? Que me parece como algo muy fácil de entender, la cosa está en, ¿esos 5 colores tienen que estar en una misma comida o tienen que ser a lo largo del día o a lo largo de la semana? Bueno, al final tenemos que incluir verdura o
o sea, vegetales, cuando hablamos de verdura no hablamos solamente cocinada, ¿eh? Hablamos de ensalada, etcétera, en comida y cena. Esto es importante, 2 veces al día. Y una de ellas debe ser en crudo, ¿vale? En parte para tener esos compuestos antioxidantes intactos. Si quieres, luego hablamos también de la cocción y de cómo puede alterar esto en la cantidad de antioxidantes, ¿no? Y luego también es importante incluir entre 2 o 3 piezas de fruta al día. Y aquí es un poco la respuesta que hemos dado a las dos oyentes, ¿no? Que es intentar introducir frutas, importantísimo de temporada, intentar que sea de proximidad, ¿no? También. Y bueno, y fruta, en mi opinión, mientras se consuma fruta, cualquier fruta es buena, pero ya que estamos en el tema, si tienen ese color vivo y oscuro, mejor, más antioxidantes tendrán. Perfecto. Y bueno, ahora justo la pregunta también que tenía ya aquí en mente es ¿de qué manera la cocción o el procesamiento de alimentos afecta al contenido de antioxidantes en estos alimentos? Y que de ahí ya se responde la pregunta también de por qué es importante insistir en esa pieza de fruta nutricionista pesado que me dice que me tengo que comer 2 o 3 piezas de fruta al día y no me apetece una ensalada en invierno, Sí. ¿sabes? Bueno, permíteme que diga que este es un punto que me parece muy bonito y curioso, porque la gastronomía forma parte también de nuestro trabajo como dietistas nutricionistas, pero está también muy arraigado a la dieta mediterránea, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, los antioxidantes son compuestos muy inestables. Se oxidan ellos para evitar la oxidación de otro, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que son compuestos sensibles. Por ejemplo, cocciones a alta temperatura, como puede ser una fritura, o incluso la cocción por ebullición, ¿no? Al vapor, hervir, etcétera, puede hacer que estos compuestos disminuyan, que se pierdan en estos procesos de cocción, ¿no? Pero quiero mencionar dos ejemplos. Uno de ellos es el sofrito. Hay mucha gente que a lo mejor al ver el frito ya se piensa que esto no es saludable. Y lo que sucede es algo muy interesante, que es que estas verduras como el tomate, la cebolla, etcétera, cocinadas con aceite de oliva virgen extra a un fuego a baja temperatura, a un fuego medio, lo que hace este aceite es aumentar la biodisponibilidad, ¿no? La cantidad que vamos a absorber de estos compuestos antioxidantes del tomate, como es el licopeno, etcétera. O sea que el sofrito es una manera muy rica, ¿no? Muy nutricionalmente, muy interesante, saludable, sabrosa para dar sabor a los platos, ¿no? Y también destacar que el sofrito es un punto de la dieta mediterránea y que es una manera muy saludable y también sabrosa de dar sabor, ¿no? A los platos. Y luego otro ejemplo es el tema de las frituras. ¿Con qué aceite freímos? Es una pregunta también bastante frecuente, ¿no? Y está relacionado con la oxidación. Cuando hacemos una fritura solemos aplicar mucha temperatura y esta temperatura hace que esa grasa se oxide. Entonces, ¿qué sucede? Que si estas frituras las hacemos con aceite de oliva virgen extra, que es un aceite que es rico en compuestos antioxidantes, esa oxidación es menor. Versus si lo hacemos con otros aceites vegetales refinados, aceite de girasol, etcétera. Entonces, soy consciente de que a veces esa fritura con aceite de oliva virgen extra da un sabor un poco más intenso, más fuerte, pero realmente es una manera más saludable de hacer esta técnica de cocción. Entonces, hay mucha gente que piensa que los fritos se tienen que reducir por el contenido de grasa, pero no es solamente por eso, es porque es una grasa además oxidada. Entonces, hacer estas frituras con aceite de oliva virgen extra es una buena manera de reducir la oxidación. Perfecto. ¿Y nos podrías hablar sobre las interacciones que hay entre, pues bueno, alimentos y, bueno, y a lo mejor más en esos antioxidantes y algún medicamento, tal vez, ¿no? Antes has dicho algunas pinceladas. Sí. Una cosa que quiero tranquilizar es que las interacciones es raro que se dé con alimentos. Esto es algo que es importante que destaquemos, no es algo común con la dieta, suele ser cuando pues tomamos esto, ¿no? Suplementos sin supervisión o cuando tomamos alimentos fortificados. De hecho, esto lo quiero mencionar también porque cada vez más la industria nos está ayudando en este aspecto, fortificando algunos alimentos. Es muy común en bebidas como la leche o derivados lácteos, cereales de desayuno. Cada vez vemos que estos alimentos están fortificados con vitaminas, con diferentes compuestos, ¿no? Entonces quiero mencionar
tranquilizar que es raro ver interacciones con dieta. Suele ser pues esto, con alimentos fortificados o con suplementos. Un ejemplo ya hemos puesto en algunos tratamientos quimioterapéuticos, etcétera, pero sí que hay un ejemplo muy clásico en nuestra profesión, que es, por ejemplo, la vitamina K. La vitamina K, que está en alimentos pues, de hoja verde, etcétera, sí que puede interaccionar con fármacos anticoagulantes, quizás a los oyentes les suena, ¿no? El Sintrón, etcétera, puede interaccionar y además es una interacción de nuevo muy complicada, ¿vale? Pero es un caso muy concreto y por eso digo que antes de tomar cualquier suplemento, especialmente en personas que lleven medicación, pues que lo consulten antes con su médico, farmacéutico, con dietista, nutricionista, antes de tomar el suplemento. Y respecto al pomelo, porque también se escucha que el pomelo es bastante complicado como alimento, no sé si es como alimento o como suplemento. Sí, exacto. A ver, el tomar pomelo como fruta no parece que haya problema. El problema se suele observar sobre todo en un zumo de pomelo, ¿no? Cuando realmente se añade más de una unidad, ¿no? Y volvemos, esto suele pasar con fármacos muy concretos y yo por eso ante esta pregunta siempre consultar. Siempre hay algo, es verdad que es algo que no suele aparecer muchas veces en el prospecto, es algo que aún hay que investigar más, hay que saber exactamente por qué sucede, en qué dosis, pero bueno, tranquilizar también a la población en este aspecto, ¿no? Que en general con la alimentación no solemos ver estos problemas. Y respecto a las personas que realizan actividad física intensa, ¿tienen alguna recomendación extra en cuanto a la toma de antioxidantes? Porque también puede ser bastante frecuente, ¿no? La toma de suplementos en general en esta población. Sí, de hecho, no soy una experta en nutrición deportiva de alto rendimiento, pero sí que lo que está claro es que la base de una dieta o de la dieta de personas que se dedican al deporte de una forma, ¿no? Pues profesional o que hacen ejercicio de forma intensa, es una dieta saludable. Volvemos, la base de la pirámide siempre va a ser comer de forma saludable. Entonces, los suplementos pueden ayudar, vamos a hablar de los antioxidantes, que es un poco nuestro tema de hoy, pero esto creo que es un mensaje que los dos podemos coincidir, que es que la base es una alimentación saludable, ¿no? Todo lo demás será un extra, pero si no está esa base, nada funciona. Y en el caso de los suplementos antioxidantes, este es el tema. Una suplementación de antioxidantes sin seguir una dieta saludable no muestra ningún beneficio en cuanto al rendimiento, ¿no? Pero sí que ya lo hemos mencionado antes, la actividad física se asocia a una creación de ROS, ¿no? de estrés, pero con el deporte pasa algo muy bonito, que es ese efecto, ¿no? De hermesis un poco, que es que cómo puede ser que nos hace un daño, nos aumenta ese estrés oxidativo, etcétera, pero luego activa muchos mecanismos antioxidantes y antiinflamatorios, ¿no? Entonces el deporte es eso, es esa dosis que nos da un poquito de oxidación, pero luego activa toda una serie de mecanismos que al final es muy saludable. Y en cuanto al tema de antioxidantes, sí que quiero mencionar que hay algunos compuestos en los alimentos que pueden tener un efecto vasodilatador, es decir, aumentar, ¿no? el flujo sanguíneo hacia los órganos. Y esto es muy interesante para el rendimiento deportivo. De hecho, hay algunas sustancias no autorizadas que pueden relacionarse a este efecto vasodilatador. Y hay, de hecho, un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard muy interesante con cacao, donde observaron que precisamente la ingesta de cacao se asociaba a este efecto vasodilatador, ¿no? Entonces, bueno, además el cacao tiene otros compuestos, teobromina, etcétera, que puede ayudar a esta vasodilatación, ¿no? Y sí que, bueno, quizás aquí puede estar uno de los intereses, ¿no? De que el chocolate o el consumo de chocolate pues puede también aumentar el rendimiento a través de este mecanismo vasodilatador. Y bueno, y a veces también se le dice el zumo de remolacha, ¿no? Exacto. También, porque es como muy rico al ser un color intenso así, ahora Sí. me he acordado. Sí, exacto. El zumo de remolacha es otro ejemplo. El del cacao lo he traído porque me parece más asumible, ¿no? Para Sí, la sí, población. totalmente. Pero sí que es verdad que hay esta línea, ¿no? del efecto vasodilatador, la producción de una molécula que se llama óxido nítrico, y esto está también muy asociado a la ingesta de productos vegetales antioxidantes, ¿no? Entonces, creo que es una línea de investigación que en los próximos años veremos también cómo avanza, o sea que es un tema interesante. Genial. Y bueno, y aprovechando que te tenemos a ti como investigadora, te agradecería que nos hablaras pues de algún estudio científico que avale precisamente, pues, bueno, que respalden estos beneficios, ¿no? de los antioxidantes en la salud.
Mm. Bueno, cuando hablamos de estudios, yo creo que siempre hay que mencionar es el estudio PREDIMED, que significa Prevención con Dieta Mediterránea. Es un estudio que se hizo en España, participaron diferentes hospitales, más de 7.000 pacientes fueron reclutados con alto riesgo vascular y en estos pacientes se les hizo una intervención con dieta mediterránea, suplementada con aceite de oliva y frutos secos. Y en este estudio se observó que los pacientes que tomaban más polifenoles tenían menor riesgo de mortalidad total por todas las causas, de eventos cardiovasculares, aquí incluimos infarto, ictus, etcétera, y también de diabetes. O sea que seguramente, ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Estos polifenoles, estos antioxidantes, están jugando un papel clave en los beneficios de la dieta mediterránea. Pero es que además, siguiendo en esta línea, muy reciente, en julio de este año, del 2023, se publicó también en una revista muy prestigiosa en Clinical Nutrition unos hallazgos muy similares, ¿no? Como estos polifenoles, particularmente los flavonoles o incluso polifenoles del aceite de oliva, se asociaba con un 20% de menor riesgo de mortalidad por todas las causas. Así que yo creo que evidencia tenemos mucha, tenemos el estudio PREDIMED, pero existen mucha evidencia en diferentes poblaciones, no solamente una población mediterránea, sino otras poblaciones, de que realmente tomar antioxidantes tiene un efecto sobre la mortalidad y la enfermedad cardiovascular. Importante. También nos comentabas antes que uno de los alimentos más ricos en antioxidantes no es un alimento como tal, son bebidas, ¿no? Como el té verde y ¿cuál más habías comentado? El té verde y Sí, té el verde, cacao, el café, cacao puro, cacao. café y así, ¿no? Y ahora parece que hay un boom con un tipo de té que es el té matcha, ¿no? Y en las redes sociales hay té matcha por aquí, té matcha por allá, té matcha con cúrcuma, con colágeno, ¿no? Con todo esto, porque todos hacen alarde de los beneficios que tiene en cuanto al rejuvenecimiento de la piel o en cuanto a la quema de grasas. ¿Qué hay de cierto realmente en todo eso? ¿Qué tiene tan especial el té matcha? Sí, en el caso del té matcha y otros tés como el té verde, se caracteriza por ser ricos en estos polifenoles, ¿no? Particularmente en las catequinas, que es un grupo muy, muy concreto. Y estos compuestos presentan una capacidad antioxidante bastante alta. Entonces, además, es que son compuestos, podemos decir, que tienen muchos compuestos. Volvemos a esta sinergia. Parece que el responsable no es uno, sino que es justamente esa bebida rica en diferentes compuestos que tienen bastantes beneficios, ¿no? Entonces, un poco el resumen es que es una bebida pues rica en antioxidantes y que, pues, como es rica en antioxidantes, como muy bien dices, se le asocia su consumo a estos beneficios que hemos ido hablando, ¿no? Pues este efecto antiinflamatorio, este efecto antioxidante y, pues bueno, por ende esas mejoras, ¿no? En cuanto a glucosa, inflamación, etcétera. Pero volvemos a poner esa nota. Por desgracia, ojalá, ¿no? Hubiera un alimento milagroso, podríamos decir, que mejorara nuestra salud. Pero sí que es verdad que estos alimentos aislados no parece que tengan un efecto tan significativo, ¿no? Sino que si llevamos una alimentación saludable y además tomamos té matcha o té verde, yo, como dietista nutricionista, me parece una buena idea. Es un plus de antioxidantes que ya hemos visto que hay momentos como, pues eso, ¿no? El envejecimiento, etcétera, que puede ser muy beneficioso. O en los deportistas, lo hemos visto, hemos hablado de ello en esta charla, ¿no? Pero bueno, sí que también comentar que no hay nada milagroso, ¿eh? Que es comer bien más matcha, fantástico, ¿no? Y preferiblemente tomarlo, pues eso, ¿no? Sin azúcar, etcétera, de una forma, pues, saludable. Sí, para hacer un poco de resumen, pues estoy entrevistando, ¿no? Tengo el placer de entrevistar a la doctora Sara Castro Barquero, que es investigadora, ahora mismo está trabajando en el grupo de investigación del BCN Natal, que forma parte, ¿no? Del Hospital Clínico de Barcelona y del Hospital Sant Joan de Déu también. Al final, lo que nos ha estado explicando la doctora Sara es que tenemos que basar nuestra alimentación, tenemos que tener un estilo de vida saludable, no en general, y no hacer uso o dejarnos deslumbrar por un claim o por un por un enunciado, ¿no? Que puede ser como que tiene muchos efectos beneficiosos para la salud, sino que es algo tan fácil como realmente basar nuestra alimentación en productos de origen vegetal, que eso incluye frutas de todos los colores, incluye verduras de todos los colores y que no necesariamente tengo que ir a buscar la etiqueta que me ponga que este alimento o estos cereales de desayuno son ricos en vitamina D, C, A, K y todas estas, ¿no? Es decir, vamos a
basar nuestra alimentación en alimentos pues que los son mínimamente procesados y que realmente pues no tienen una etiqueta. Que probablemente si leyéramos las etiquetas de los alimentos frescos y naturales, a lo mejor nos echaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Sí, y por supuesto, que es interesante incluir esos alimentos pues más concretos ricos en estos compuestos, ¿no? Un cacao más del 70%, frutos rojos, ¿no? Como la pregunta que hemos contestado, ¿no? Intentar que esas verduras, que esas frutas, perdón, tengan un color vivo y sean ricas en antioxidantes, adelante. Yo animo a la población que incluya estos productos también en su dieta, ¿no? O sea, esto no... Yo ya me gusta, ¿no? Que la gente pues incluya estos alimentos Ujú. antioxidantes y además la regla del color creo que es muy sencilla. Buscar esos alimentos con colores vivos, oscuros, creo que es una regla muy sencilla de cara a nuestra compra. Desde luego. Y yo no quería desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí con nosotros, pues para preguntarte algo como más personal, ¿no? Mm. ¿Cómo decidiste dedicarte a la investigación? Sí, bueno, yo durante la carrera tuve la suerte que ya mi último año ya empecé en un grupo de investigación con una primera beca de colaboración. Y además es que nosotros tenemos un trabajo muy directo. Es decir, yo tuve la suerte desde el primer momento, ya te digo, no había ni acabado la carrera, de entrar en un grupo, de trabajar de dietista nutricionista en investigación, y yo veía que lo que yo decía tenía un impacto en la salud de esos pacientes, ¿no? Entonces, cuando realmente ves, tienes esta interacción directa, estás viendo qué les cuesta más, qué les es más sencillo, realmente me gustó esa parte, ¿no? De ver la aplicación que tenía nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esto fue lo que me enganchó un poco a la investigación. Y ahora que ya estás plenamente dentro de lo que es la investigación, ¿por qué consideras que es importante invertir en investigación? Bueno, en el caso de los dietistas nutricionistas, creo que tenemos mucho por hacer. Creo que es una profesión, podemos decir, un poco nueva, ¿no? Y también creo que es importante que seamos nosotros los que lideremos, ¿no? Pues estudios de nuestro campo sobre dieta, alimentos, etcétera, ¿no? Y además también creo que es muy importante tener a dietistas nutricionistas que en un futuro pues puedan ser docentes, ¿no? De esos futuros dietistas nutricionistas, porque creo que trabajar con evidencia científica es el sello de nuestra profesión y así debe seguir. Y tenemos mucho por hacer y también creo que mucho también por demostrar. ¿Y crees que está reconocida la carrera de investigador aquí en España? En general, creo que hay cierta incoherencia, porque si estoy segura que si le preguntamos a la gente si es importante la investigación, dirán que sí. O sea, la gente sabe que los avances en medicina, en biomedicina, en tecnología, tienen un impacto directo en la calidad de vida. Tienen un impacto directo en, pues bueno, en las vidas de las personas, ¿no? Entonces, parece que esto no está tan acorde con la financiación, ¿no? Que recibimos. Yo lo que quizás, ya que tengo este espacio, quiero sobre todo explicar la situación muy precaria, laboralmente hablando, en la que nos encontramos los investigadores, ¿no? Realmente hablamos de unas condiciones laborales, bueno, un poco complicadas, ¿no? Y que se tiene que seguir luchando pues para mejorar las condiciones laborales de los investigadores en España, ¿no? Porque realmente como creo que la población sabe, es importante la investigación y tiene un impacto en la vida. Entonces, bueno, hace falta que se refleje también en financiación y en condiciones laborales. Desde luego, porque si no al final nos quejamos de que tenemos fuga de cerebros, ¿no? Y en este caso se de buena mano de que tú eres uno de esos cerebros increíbles que se fugan precisamente pues porque, bueno, desgraciadamente pues aquí las condiciones laborales en cuanto a la investigación pues no son lo mejor que hay, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre tu estancia? Porque si no me equivoco has estado en la Universidad de Harvard, ¿no? Sí, bueno, hice una estancia durante mi doctorado, hice una estancia en Boston, en Estados Unidos. Además estuve en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard para, a ver, es un sueño. Para los que nos dedicamos a la nutrición, todo lo que utilizamos, la mayoría de herramientas, la mayoría de evidencia sale de esa escuela, ¿no? Entonces para mí fue un sueño. De hecho, estoy segura que muchos de los oyentes conocen el modelo del plato, ¿no? Ese plato de Harvard, ese plato saludable, sale de ese departamento, ¿no? Entonces realmente estar en ese espacio donde se toman decisiones y donde nuestro día a día se basa en parte en esas investigaciones, pues fue
Fue un sueño, Carlos, ¿qué te voy a decir? Fue un Hombre, y sueño. aparte tiene una repercusión tremenda porque parece como una tontería muy grande, ¿no? Este del plato de Harvard, pero hasta que no salió, pues realmente marcó un antes y un después, porque aquí se utilizaba la famosa pirámide alimentaria y todo esto, pero Sí, no hay una herramienta tan visual, ¿no? Y fácil de aplicar como la del sí. plato. Y nosotros, que tanto tú como yo, pues nos dedicamos también a la clínica, vemos pacientes, etcétera, no es tan sencillo entender o saber cómo poner pues esas 3 raciones de pescado, 2 raciones de verdura, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, herramientas como el plato que te permite de una forma muy visual entender qué alimentos debe contener ese plato en comida y cena, ostras, creo que es muy, muy tranquilizador para la población. Es un recurso gráfico, sencillo, muy adaptable también a diferentes países, no solamente a países del Mediterráneo, sino que es un plato que se puede adaptar a diferentes culturas, a diferentes alimentos disponibles en esos países. Y creo que esto es algo muy único y, como muy bien dices, ha sido una herramienta que realmente ha cambiado la práctica, nuestra práctica clínica y nuestra educación nutricional, ¿no? Con los pacientes, o sea que... Ujú. Sí, además también nos ha permitido ser como mucho más flexibles, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que el plato también ayuda a saber qué pedir en un restaurante, ¿no? Es decir, no solamente cuando tengo el control y puedo saber qué cocinar, sino que también nos puede ayudar, pues eso, ¿no? En hacer nuestras elecciones cuando comemos fuera de casa de una forma más saludable. Y bueno, es una herramienta que, si no la conocéis, os animo a que la busquéis, ¿no? Porque realmente, realmente es muy, muy útil y muy interesante. ¿Y te has planteado, tal vez para ir cerrando el programa de hoy ya, que ya desgraciadamente nos queda poco tiempo, seguir con la carrera de investigación aquí en España o tienes pensado volver a irte? Bueno, en España creo que pasa en muchos países, ¿eh? Pero sí que es verdad que en España realmente tener una experiencia internacional como postdoc es un poco obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es estar un tiempo fuera y hacer investigación fuera de España, pero sí que es verdad que un poco mi idea siempre es volver a casa, ¿no? Además es que, Carlos, yo soy experta en dieta mediterránea, entonces creo que estoy en un sitio muy adecuado para seguir estudiando este patrón dietético y bueno, empieza una nueva aventura para mí en breve en el extranjero, pero sí que siempre tengo en mente volver a casa. Qué bien, qué bien. Felicidades por ello, doctora. Muchas gracias. Eh, Quiero recordar que hemos entrevistado a la doctora Sara Castro Barquero. Ella es especialista en nutrición y trabaja como investigadora postdoctoral en Barcelona Natal, Hospital Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu, de aquí de Barcelona. Y la podéis encontrar en sus redes sociales @SaraCastroDN. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta tarde con nosotros y habernos explicado todo esto sobre los antioxidantes alimentarios y bueno, y también dar ese punto de valor añadido a la investigación, que tan necesaria es y todos lo sabemos, pero poco lo reconocemos. Así que muchísimas gracias Muchas por haber gracias. venido. Y gracias a vosotros, los oyentes, por supuesto, por estar ahí al otro lado, por darnos apoyo. Os quiero recordar que podréis seguir la entrevista a través de nuestros canales, a través de nuestro canal de YouTube, que es Píldora de Salud. Y como siempre, pues cada viernes nos podréis encontrar aquí de 5 a 6 en vuestro programa de salud, Píldora de Salud. Muchas gracias. Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, tus dudas quedarán resueltas en el programa Píldora de Salud. ¿Es adecuado el mindfulness para todo tipo de personas, incluidas las personas que puedan estar enfermas o personas que padezcan de algún tipo de patología? Píldora de Salud es el programa dirigido por Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez y sus contertulios llegarán hasta el fondo de la cuestión, gracias a esa píldora que puede mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, en Gran Vía Radio, los viernes de 5 a 6 de la tarde, Píldora de Salud.